Ya comienza Derecho a Fondo, el derecho que llega donde no llegan las leyes. Derecho a Fondo, hasta las 21 por Radio UBA. Buenas. Nos volvemos a encontrar en nuestro segundo programa. Mi nombre es Gastón Esmulevisi, me acompaña Julieta Tobal. ¿Cómo anda, Juli? Hola, bien, contenta. Ya arrancamos, ya no tenemos excusas. No, ya está, segundo programa. ¿Cómo viviste el primer programa? Bien, la verdad que tuvo un lindo feedback, buenos comentarios. Estoy contenta. ¿Vos? Te vio la familia, amigos, todos. Todos. Estaban todos muy atentos. Había que pasar el primero. Ya Sí. está, ya estamos en el baile. ¿Exagero si digo que hoy tenemos un programón? No, la verdad que hoy tenemos un programón, así está, bien dicho. Tenemos un invitado de lujo que enseguida lo vamos a presentar. Tenemos después también otra entrevista. Y bueno, recuerden que al final vamos a tener un consultorio jurídico. Así que pueden mandarnos sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. El Instagram es radio.uba, en Twitter @radioUBA. Recuerden que el Instagram del programa es @derechoafondo_RUA. Así que los invitamos a seguirnos. Queremos agradecer a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. En la producción, Agustín Boteatós. En la operación, a Jorge Gómez. En la coordinación general, a Clara Sirven y a Laura Llanela. Y a nuestra locutora especial que nos hizo toda la artística y todas las cortinas y separadores hermosos, a Teresa Foraccio Marcón. Y arrancamos nomás, Juli. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Seguimos acá en Derecho a Fondo. Tenemos un entrevistado muy especial, un genio de verdad. Juan Bautista Torres López es abogado, graduado por la UBA, es director general adjunto del área de asuntos jurídicos de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, es subdirector del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y aparte es docente universitario. Ya les digo, seguramente ya lo siguen en redes, JB Torres López. Si no lo siguen, después de esta entrevista, seguro que lo van a seguir. Te saludo oficialmente. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gusta ya que digas, si no me siguen, ya después de hoy me van a seguir. Me gusta porque es prometedor, me mete un poquito de presión. Deja la vara Así alta. que deja la vara alta. Esperemos no hacer, no sé, que me pregunten algo que no tengo ni idea, no sé, del burnout, por ejemplo, por llegar a hacerlo. No. Vamos a intentar de tener un trato ameno. No prometemos nada. Bien. No prometemos nada. Igual en algún momento estaría bien que algún entrevistado, es cierto, se levante, ¿no? No para el segundo programa. Garparía mucho. Claro. Garparía mucho que de repente te enojes y te vayas. Así levantamos vistas. Claro. Sirve. Y después decimos, no, la verdad que no lo queríamos invitar. Los voy a mandar una carta de documento, digamos, tiene que tener algo alusivo, obviamente. Al mundo del Arrancamos derecho. ya ahí en litigio, pero Bien, de entrada. Me gustó. Bueno, Juan, especialista en Derecho a la Salud, queremos empezar preguntándote si el sistema de salud que tenemos es viable, tal cual como está planteado hoy. Bien, ¿tenés tiempo? A ver, es una pregunta muy interesante, si el sistema tal cual hoy lo conocemos es viable. A ver, yo lo que te podría decir es que el sistema de salud ha sufrido numerosas modificaciones de una manera, a ver, hay varios momentos para señalarlo, antes del año 45, por ejemplo, post año 45 hasta los años 70, los años 80, a partir de los 90 empieza a haber una modificación en torno obviamente a la aparición y el avance de las empresas de medicina prepaga, y hoy parece que estamos a las puertas de un nuevo hito, un nuevo, no sé si fenómeno, pero en la línea de tiempo parecería que se produce un corte hacia, no sé si otro sistema de salud, pero el sistema de salud como hasta hoy lo conocíamos, parece que no va a seguir existiendo. ¿Cómo hoy está, es viable? Bueno, es una pregunta rara, es una pregunta hermosa en realidad y muy buena pregunta. Yo creo que vamos a tener que cambiar muchas de nuestras actitudes y ya hay cuestiones que están cambiando en el sistema de salud que para una parte de la biblioteca no es más viable y algunos otros intentamos seguir sosteniendo algunas cuestiones que entendemos muy beneficiosas del sistema de salud que nos cobijó hasta ahora, nos mantuvo y nos llevó a
creo yo, a buenos puertos en gran medida y con algunas otras cuestiones que creo que hay que modificar. Como hoy está planteado el sistema de salud, y es probable que no tenga mucha más vida como hoy lo conocemos. Si te tengo que dar una respuesta... Sí, a ver, está cambiando porque han cambiado los costos, porque han cambiado las necesidades, porque hay muchísimas leyes que seguramente algunas las vamos a estar viendo, ¿no? Porque obviamente hay mayor conciencia en relación a lo que se puede hacer, las necesidades cambian, entonces nos encontramos también con, en algún punto, la misma sábana, pero para cubrir más frontera. Bueno, esto es natural, esto es un proceso natural, y también tiendo a creer que algo que no se reforma con el tiempo, que no muta con las necesidades de la gente, seguramente es algo que está destinado a esa obsolescencia programada, ¿no? A no poder continuar en algún momento. Y además sabemos que la sociedad avanza a un ritmo mucho más acelerado de lo que avanza, por supuesto, las leyes y cómo nos acompaña el mundo del derecho. Sí, y te diría que incluso en Argentina todavía esa distancia, ese gap entre la necesidad y el derecho todavía está más marcada. Entre otras cosas porque, por ejemplo, el derecho de la salud está bastante marcado o condicionado o, digamos, circundado por los avances tecnológicos, ¿sí? Entonces, no siempre ese avance tecnológico es retratado, por ejemplo, en resoluciones o en comprobaciones científicas que se hacen en el país. Entonces, tenemos un atraso natural a ese tipo de cuestiones. Intentamos siempre correr la pelota desde atrás. A veces también con algo, no sé si de inconsciencia, pero sin, creo yo, la debida responsabilidad, pensando en partidas presupuestarias, pensando en educar a la gente y en generar también una conciencia en cuándo utilizar el sistema de salud, cómo utilizarlo. Entonces, esas cuestiones creo que en definitiva también forman parte de lo que viene, lo que hoy está y el sistema de salud que queremos, que en el mejor de los casos, insisto, yo creo que está bueno que siga siendo solidario y equitativo y universal, pero bueno, también soy consciente de que parecería ser que vivimos en tiempos donde hay un aire político que va para otro lado. Claro, claro. Bueno, y así arrancamos, queremos hablar sobre el tema, sobre los amparos, en general, cómo es la diferencia entre amparo individual, amparo colectivo, que nos cuentes lo básico. Bien. Bueno, a ver, hasta el año pasado los amparos colectivos en materia de salud eran una cuestión bastante de laboratorio. Yo me acuerdo cuando los dábamos en clases, nos costaba encontrar un tema que digas, bueno, a ver, ¿qué puede llegar a cubrir un amparo colectivo en materia de salud? Es decir, una matriz común para un universo amplio de usuarios del sistema de salud. Me acuerdo incluso que tal vez me está escuchando mi amiga Antonella Bigleri, que es justamente titular de cátedra de Class Actions. Class Actions, claro. Sí. Un saludo para Anto. Un saludo para Anto, la quiero muchísimo. Y, a ver, cuando lo hablábamos, era difícil encontrar un caso que digas, este tema es, claramente esto se puede explicar en una clase y va a quedar claro. Bueno, con el decreto 70-2023, la verdad que ese caso de laboratorio terminó retratándose en los tribunales. ¿Por qué lo traigo a cuento? Bueno, básicamente porque eso obligó a muchos abogados y abogadas que se especializan en derecho de la salud a estudiar un poco cuáles eran los alcances de una acción colectiva y si eventualmente podía llegar a responder y a cubrir las necesidades de ese universo individual de usuarios. Bueno, a ver, yo soy partidario de que, por ejemplo, los aumentos en las cuotas de medicina prepaga, un tema que seguramente no nos es ajeno para nada, era una cuestión para ir caso por caso, porque la acción individual, a diferencia de la acción colectiva, nos permite desplegar más, no solo los medios de prueba, sino también el caso y defenderlo un poco de una forma más cercana. El tiempo me dio la razón en ese aspecto, porque muchísimas acciones colectivas voy a utilizar un término muy poco jurídico, pero Adelante. Se desanudó ese paquete, ¿no? Que era la acción colectiva, y hoy vemos que muchos tribunales que estuvieron trabajando en este sentido y en estas causas que obviamente llenaban ya no hay más anaqueles me parece, ¿no? Pero llenaban las bandejas de entrada virtuales de los juzgados. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos que además se derivaban porque, bueno, era un tema sensible, bueno. Con el mismo objeto. Claro, a ver, con un objeto que parecía común, que es, por ejemplo, una persona con discapacidad, una persona jubilada, una persona que no podía afrontar la cuota porque se había quedado sin trabajo en diciembre, en enero, bueno, en la época que sea, y se encontraba con estos aumentos sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Que, en mi opinión, claramente es que son
aumentos arbitrarios y que rompen algo de lo que se habla muy poco, que es el principio de equivalencia. No me quiero poner muy técnico, pero, a ver, en líneas generales vos deberías tener una paridad, que esto es lo que dice también la ley de medicina prepaga, entre la calidad y, naturalmente, un elemento fundamental del contrato, que es el precio, ¿no? Si uno traza este paralelo, estos dos andariveles que deberían estar más o menos emparejados, bueno, vemos que si me ofrecen lo mismo, la teoría es un poquito más larga, pero si me ofrecen lo mismo, pero me están cobrando 3 veces más, exactamente qué es lo que me están ofreciendo. O sea, yo aceptaría que me den exactamente lo mismo y que me cobren 3 veces más. ¿Cuál sería la matriz? Claro, la y razón? una desprotección. O sea. Sí, una desprotección, pero además, ya te digo, una cuestión que seguramente en un amparo individual, para no esquivar la pregunta en concreto, analizado el caso en concreto, valga la redundancia, me permite a mí dar cuenta de cuál es ese padecimiento de esa persona, que en definitiva el amparo pretende atender esa situación en concreto. Por eso es que los amparos en ese sentido individuales, siempre, incluso los sumarísimos de salud, que tienen un trámite bastante similar, aunque tiene algunas diferencias, yo considero que al día de hoy incluso siguen siendo las mejores vías. Ahora bien, esta es una cuestión que todavía no está definida, ¿eh? O sea, estamos en medio todavía de, no sé si un tsunami, pero estamos en el medio del océano con las aguas móviles. Claramente, conectando con lo que fue tu descripción inicial del sistema de salud, me parece que entra en crisis también por los amparos, ¿no? La cantidad de amparos que se han interpuesto, digo, por aumentos y por distintas prestaciones que no se brindan, muestra de alguna manera también lo que es la fragilidad del sistema. Y bueno, también lo que hablábamos recién fuera del aire de los copagos, algo que se utiliza por ahí mucho en Chile. La otra vez quise ir al dentista y, o sea, pasé el carnecito, pero también, viste, hubo que poner 20 lucas de entrada. Claro, bueno, es interesante lo que planteas, porque en definitiva también viene a plantear qué sistema quiere, yo no diría la gente, ¿sí? Porque, a ver, para mí, el hecho de que haya tantos amparos en los tribunales, en los juzgados federales, lo que hace es darnos una foto de lo que está sucediendo. Es un síntoma, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente es más sencillo o es menos costoso incumplir que cumplir. Esta es una primera pauta. O sea, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga, evidentemente, frente a conductas repetidas y situaciones que se repiten, les es más económico o les es más cómodo incumplir que cumplir. Porque de otra forma, uno piensa, bueno, esta situación replicada 1, 2, 10, 100, 1000 veces, deberíamos modificarlo para no perder un juicio, por ejemplo. Bueno, claramente ahí hay un primer síntoma dentro del gran síntoma que es el amparo en el sistema de salud. El sistema de salud, hoy también creo que lo que se está cuestionando es esto que vos estás diciendo. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es decir, vamos a ir hacia un modelo en el que pueda pagar va a tener una cobertura tal vez mejor o mayores prestaciones que la persona que no puede pagar. Bueno, eso desafía a la concepción del sistema de salud, al menos como lo conocemos o como lo conocimos hasta diciembre, en donde criterios como la equidad, la universalidad y la solidaridad enhebraban a todo el sistema. Todo el sistema que implica obras sociales, empresas de medicina prepaga y eventualmente el sistema público, el Estado, los hospitales públicos, por ejemplo. Ahora bien, estamos yendo hacia esto que vos estás diciendo, Gastón. ¿Cómo va a reaccionar, por ejemplo, el subsistema privado frente a este tipo de necesidades? ¿Se van a cobrar copagos? ¿Estamos dispuestos, estamos aceptando que pague o que se atienda en determinada prestación la persona que puede pagar? Hasta hoy hay un cuerpo mínimo, por ejemplo el PMO, que aparentemente, por ley, teníamos todos claro que... PMO, contémosle a la gente, programa obligatorio médico, ¿verdad? Exacto, médico obligatorio. A ver, que en líneas generales lo que decía es, bueno, este piso, que no es un techo, no puede ser violado por ninguna obra social, empresa de medicina prepaga, y eventualmente, bueno, hay casos particulares, ¿no? Como por ejemplo las obras sociales provinciales no están dentro del PMO, pero en líneas generales, por ejemplo, por un criterio de cobertura de acceso al sistema de salud en términos constitucionales, también están elípticamente o analógicamente enlazados. Bueno, todo esto hoy está en crisis y está en cuestionamiento. Sí, es un tema. ¿Vos qué pensás, Juli, de esto? Pero ¿sabés por qué te digo? Porque el tema de los aportes que dijiste
a mí me genera duda, ¿no? Hay una confusión, hubo una especie de... bueno, de hecho el decreto trajo un cambio en esta materia. Ujú. El decreto firmado en diciembre, cuando cambió el gobierno. Y digo, en materia ahora, ¿hay más libertad para manejarse en esta dualidad entre sistema de obra social y prepaga? Si hay más libertad, ¿en qué sentido? En el sentido de que ahora uno podría, digamos, disponer de manera más fácil, más Bien, ágil. ahí entendí. A ver, acá hay un tema que es sensible y que tiene que ver con el aporte, ¿sí? Hablamos justamente con Juli, también ella introducía el tema del copago, ¿no? Que me parece otro tema que hoy está muy, muy en el tapete. Pero en definitiva, si bien naturalmente hoy se está pensando en liberalizar el sistema de salud, es una liberalización con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aporte no es libre, de libre disposición. Uno no puede decir, bueno, no aporto y me quedo con ese aporte. Ahora, cuando uno hace este tipo de introducciones, este tipo de modificaciones, lo que en definitiva también termina haciendo es abrir la pregunta de eso. ¿Por qué yo debería inexorablemente escoger por una obra social o una empresa de medicina prepaga? ¿Por qué no podría ese empleado, por ejemplo, dejar de hacer ese aporte? Bueno, yo creo que eso hace tambalear también bases un poco más complejas y más profundas, raíces más profundas, que hacen y que sostienen todavía el sistema de salud como hoy lo conocemos. Entonces, ¿hay mayor libertad? Bueno, para activos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pasivos no tienen esta libertad absoluta de realizar esta derivación de aportes. Eso es un tema. Otro tema es, ¿están funcionando realmente los circuitos administrativos como para hacer efectivo esta derivación libre del aporte? Bueno, todavía estamos viendo que está bastante verde esa derivación. Y después también hay un montón de cuestiones que son tal vez un poco más técnicas y más aburridas, pero que hacen a cómo se distribuye ese aporte, cómo se traslada de un lugar al otro, y dependiendo también de quién sea el que decide derivar ese aporte. ¿Y tuviste algún caso, así, por ejemplo, alguna afectación a la salud a causa de, no sé, supongamos un río con el olor? Viste que a veces pasa eso, que cada uno lee algún caso por algún lado, en alguna provincia, en capital, lo que sea, que dicen, ay no, por el río, por el olor, a mí me afecta la salud, me afecta los pulmones, etcétera. ¿Algún amparo que tenga ese carácter como colectivo ambiental? Es una muy buena pregunta. En líneas generales, ese tema es más abordado por toda la derivación o la línea de amparo justamente en materia ambiental, exactamente. A ver, de todas formas, hay un montón de derivaciones en torno a el perjuicio que le genera y claramente creo que hay algo lindo que se genera cuando uno analiza este tipo de situaciones, y es que el marco de salud es mucho más amplio que un marco estrecho y además es permeable a que se conjuguen con otros marcos. Por ejemplo, el de la contaminación ambiental. De hecho, justamente hoy hay organismos públicos que se encargan de llevar adelante amparos en materia ambiental. Hoy estoy con no estoy como me cuesta asociar a ambiental, ¿viste? Pero definitivamente hay todo un abordaje en torno a lo ambiental, y yo creo que además los amparos en materia ambiental van a crecer cada vez más y cada vez más van a estar emparentados con el marco de salud. ¿Por qué hablo del marco de salud? Porque muchísimas veces se hace o se pretende contraponer el marco de salud con otro marco. Por ejemplo, el de consumo, que es otro marco que a mí me parece interesantísimo para complementar, y es algo que cuando tengo la oportunidad de conversar con colegas que se dedican al derecho a salud o a consumidor, invito a que se haga eso. Digo, no solo desde el lado de los abogados y las abogadas, sino también desde la justicia, porque muchísimas veces se contrapone el marco de consumo con el marco de salud, y en rigor es una batalla absolutamente estéril porque son perfectamente compatibles entre sí. Recordamos que estamos con Juan Bautista Torre López, estamos hablando sobre cuestiones de salud, y para ir cerrando un poco esta sección, queremos preguntarte un tema que tiene que ver con la salud, evidentemente, que es un tema que has tratado, que tiene que ver con la ley de identidad de género. Uh-huh. Y las cirugías que, digamos, pueden llegar a derivarse a partir de la implementación de esa ley. Si podrías
ampliarnos un poco. Que supuestamente debería estar cubierta por la obra social, en algún tipo de obra social, depende de cuál tenga. Ujú. Y bueno, llevado a la práctica sabemos que en muchos casos no sucede. Entonces, bueno, ¿qué situación? ¿Cómo se da después de eso? Si se presenta un amparo, ¿se puede presentar un amparo? ¿Cómo sería la línea a seguir? Bueno, definitivamente sí se puede presentar un amparo. En líneas generales, por ejemplo, una persona que se autopercibe mujer o se autopercibe hombre y desea adecuar su genitalidad, por ejemplo, a esa nueva identidad, puede reclamar por ejemplo, una faloplastía o los implantes mamarios para adecuar ese cambio a su identidad de género. Sucede algo también muy interesante, más allá de la cobertura que se da con empresas de medicina prepaga y obras sociales, y es que hay casos que son algo más complejos de tratar. Por ejemplo, el otro día me tocó analizar una situación. Primero hago un pequeño paréntesis, pero sí, definitivamente hay varios amparos en relación a este asunto y la justicia lo convalida y hace gala de esta ley que está plenamente vigente. Pero hay otros temas que son un poco más, o otros casos que son un poco más complejos. Por ejemplo, la ley de reproducción médicamente asistida establece que deben cubrirse la criopreservación para aquellas personas que, por ejemplo, tengan alguna dificultad en cuanto a su salud y no puedan realizarse o no puedan, procrear o pierda su capacidad para concebir, o cuando, por ejemplo, deban embarcarse en un tratamiento. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona quiere adaptar su genitalidad o quiere tomar hormonas y eso genera, por ejemplo, que pueda llegar a perder o mermar su capacidad reproductiva en el futuro? Por ejemplo, una persona que, entre comillas, nació mujer, tiene genitalidad del sexo femenino, como mujer, claro, y por ejemplo se quiere hacer una faloplastía o quiere adaptar su cuerpo a lo que sería un hombre. Bueno, puede, por ejemplo, criopreservar óvulos, porque se va a hacer un tratamiento que es el tomar y embarcarse en el tema de las hormonas y demás, y eso puede llegar a quitarle la opción en el día de mañana de concebir. ¿Le corresponde o no le corresponde, por ejemplo, criopreservar? Esto es un tema, por ejemplo, que me tocó analizar hace poco, y son esos temas que para mí son apasionantes, porque el derecho, al margen de las necesidades que surgen con los avances tecnológicos, con las oportunidades, creo también con aperturas en términos sociales, nos permite seguir debatiendo en relación a esto, porque estoy seguro que muchísima gente que nos está escuchando tal vez dice, no, bueno, es una elección. Yo tengo la idea de que en ese sentido, por ejemplo, debería poder criopreservar, porque si bien es una elección y podría, entre comillas, vivir tal vez, o no se moriría si no hace ese tratamiento, bueno, lo cierto es que, en definitiva, lo que pretende la ley es que sea como sea la cuestión genital o eventualmente física, que si tenés la posibilidad de concebir, no se arruine ese plan familiar, pierdas. Claro, ese proyecto de vida que en definitiva, si se hace el tratamiento con hormonas, podría llegar a perder la capacidad o la posibilidad de formar una familia, que también creo que es un derecho, ¿no? Es un tema que da para largo para discutir. Bueno, hemos llegado acá con el tema de salud, tenemos 1000 preguntas para hacer. Tenemos que seguir con el programa y ahora seguimos charlando y conversando con Juan Bautista Torre López en Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Seguimos en Derecho a Fondo con nuestro entrevistado de lujo, con Juan Bautista Torre López, que... De vuelta, síganlo en las redes porque es un genio. El Instagram es @jbtorreslopez. Y aparte de ser abogado y especialista en derecho de salud, que estuvimos hablando, vamos a sacarlo un poco de su zona de confort y vamos a llevarlo a otro terreno también, como en su faz de periodista. Le queremos contar a Juan y a toda la gente que nos escucha hoy por primera vez y se perdió el primer programa, que arrancamos el programa pasado con una sección de ChatGPT y queremos aprovechar tu experiencia también para que nos digas dónde estamos parados con la inteligencia artificial los abogados.
Qué gran pregunta. Ya siento que dije varias veces que gran pregunta, pero es que son temas. Y bajás el precio. ontológicos, Vamos, si todas son grandes preguntas, ninguna tenés grande razón, pregunta. tenés razón. Qué mala pregunta. Ahí me gustó más. No, mira, el otro día tuve una conversación, una discusión, no sé, con algunos amigos justamente que, viste que yo tengo la idea, voy a revelar antes de, me parece que es pertinente, de que todas las personas tienen en algún momento de su vida el deseo de ser abogados o abogadas. En algún momento de su vida quisiste ser abogado o abogada. Tengo muchos amigos politólogos y hay como una especie como de rivalidad. Sí, de pica. Sí, como pica, ¿no? Hay una cosa así. Pero yo lo que me decían es, los abogados van a dejar de existir en algún momento porque obviamente la inteligencia artificial va a permitir que vos pongas un problema jurídico entre un millón de comillas y la inteligencia artificial te responda o te dé la respuesta más inteligente, valga la redundancia, posible. Bueno, yo creo que esto claramente no va a suceder, ¿sí? No va a suceder, pero también nos acerca a otro desafío, que es cómo trabajar nosotros en el ámbito del estudio, en el ámbito de la academia, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el otro día me tocó corregir unos exámenes. Y yo anticipé, ¿era necesario anticiparlo? No lo sé, pero anticipé que iba a pasar los trabajos por inteligencia artificial. Ahora bien, hay inteligencia artificial que ya te está empezando a detectar cuando esa inteligencia artificial fue utilizada para hacer el trabajo. Claro. Entonces, terminamos en una espiral en la que en definitiva vamos a tener que empezar a trabajar con eso. Yo sigo creyendo que igual los textos de la inteligencia artificial todavía tienen les falta un poquito de alma en algún punto, pero creo que van a ser herramientas interesantísimas, como son los servicios de newsletter de jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, vamos a ganar cuando hagamos cada vez un mejor prompt, cuando utilicemos la inteligencia artificial también para buscar con mayor acierto, pero en definitiva va a primar el derecho puro, lo más sustancial, medular del derecho, que es una forma de pensar. Para mí el derecho, siempre digo lo mismo, es una forma de pensar. Entonces, gana, entre comillas, el que mejor piensa, el que llega a un punto de la forma más confiable posible, que creo que todavía es un tema que la inteligencia artificial tal vez no termina abordando o evacuando en un 100%. Pero en definitiva, como el derecho es una forma de pensar, vamos a encontrar formas distintas de pensar y esa inteligencia seguramente va a ser un complemento, ¿no? Creo que va a seguir existiendo la creatividad jurídica. Yo soy un convencido de eso, me gusta pensar así y además me parece que es lo más divertido, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, otro tema, porque burnout no te vamos a preguntar, porque ya nos dijiste que estaba prohibido. No digas eso porque me comprometés, como que te condiciono las preguntas iniciales. No, el burnout, puedo hablar lo que vos quieras. No hay problema. Vamos a ir con el tema de tips para estudiantes que están estudiando Derecho. Me encanta. Que nos parece interesante. ¿Algunos tips que nos puedas decir? Bien, primero, no concentrarse mucho en el dinero. Pensé que ibas a decir primer tip, usen inteligencia Sí. artificial. Claro, estábamos esperando algo Puede vinculado. ser, No, pero yo soy un convencido también de que hay que avanzar en el estudio de la carrera con todas las herramientas posibles y eventualmente los docentes tenemos que modificar la forma de corregir. Nos va a costar más, seguro. Ahora, vos cuando estés enfrente de tu computadora, tengas un cliente, seguro vas a utilizar la inteligencia artificial, vas a utilizar Google para buscar las normas. Por eso digo, la forma de pensar es otra cosa. ¿Se puede enseñar a pensar? Bueno, por ahí sí. Yo lo que creo que hay atajos que hay que darle a los estudiantes, pero hay que transmitir mucho la pasión. No quiero quedar como la Sociedad de los Poetas Muertos, porque no me quiero comer Nos esa... paramos acá arriba de la Claro, mesa. tal cual, y- sí. No me quiero comer esa curva de todo va a estar bien. No, pero sí hay que empezar a motivar un poco más a los jóvenes colegas en especial, a los Yo creo estudiantes. que lo principal es la información, como decías vos, o sea, usarla a nuestro favor. Primero tal vez nos podemos capacitar frente a cómo se utiliza adecuadamente el chat, qué es lo que nos puede dar, qué nos puede brindar, y después el día de mañana eso lo podemos adaptar. Yo hay trabajos que también los he pasado para comprobar a ver si... Pensé que habías utilizado para un trabajo. Mira, No, al es así. revés. Trabajos de alumnos he corregido de esa forma, pasándolo primero por el chat GPT, a ver, para corroborar, viste que hay una página específica para eso. Y la verdad es que muchas partes sí, pero muchas partes no. Entonces, también usaron un poco el raciocinio y, como decís vos, es una herramienta. Entonces, les tiene que ser funcional. Sí, tiene que ser funcional porque además, a ver, ¿qué sentido tiene terminar
restringiendo algo, generar una situación artificial para algo que no sé, no me parece, no creo que tenga sentido. El tema es que claramente nos desafía más a los docentes y a los que hacemos correcciones porque tenemos que utilizar más la cabeza, tenemos que pensar más en esa forma de pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero retomar el tema de los tips para no desviarme tanto. En definitiva es apasionate por lo que haces, es dale un giro, ¿no? Y hacer tus propias herramientas. Yo creo que en ese sentido, yo soy un fanático, no porque estoy acá en Radio UBA, pero yo soy un fanático de la UBA, siento pertenencia por la UBA. Tal vez la única institución o una de las pocas instituciones educativas en las que he sentido ese sentir de pertenencia. Es la universidad donde estudió mi viejo, ¿no? Mi hermano, bueno, hay como toda una idea de lo social. Claro, tal cual, de lo social, de la responsabilidad social y de ser un profesional. Entonces, Perdón, pero no es lo mismo aparte de decir, bueno, soy abogado recibido en la UBA que soy abogado recibido en otra universidad. Muchas veces te posiciona en otra situación. Polémica, ¿no? Polémica. Ahí, pero no, a ver, yo soy convencido de que la UBA te da herramientas y te hace las cosas más fácil y más difícil en un montón de aspectos, pero en definitiva la vida funciona así. O sea, vos vas hoy a un trabajo y seguramente te vas a encontrar con un montón de dificultades que es probable que no tengas en otros contextos más amenos, más armónicos, más sencillos. Pero la vida funciona así. ¿Qué significa? ¿Que siempre hay que jugar en modo leyenda en la vida? No, claramente no. Pero nosotros, en especial los abogados y las abogadas, nos dedicamos a resolver problemas. Yo cuando estoy con los estudiantes o con los pasantes o con jóvenes abogados y escucho que se quejan de un problema que tienen, digo, pero flaco, no entendiste nada, hermano. O sea, nosotros no somos los simuladores, pero nos dedicamos a resolver problemas. O sea, si vos te quejas porque tenés muchos problemas, te estás quejando porque tenés mucho trabajo. Digo, hay algo incompatible en esa queja, ¿sí? Entonces, las cosas complejas, está bueno, no sé si hacerlas divertidas, pero ver que son desafíos para, en definitiva, para seguir creciendo y seguir haciendo cosas nuevas. Entonces, tips a estudiantes: apasionarse, no concentrarse tanto en cuánto dinero voy a hacer porque en definitiva después, muchas veces, la profesión tiene esos caminos mágicos en los que cuando uno se apasiona, uno crece y uno se especializa y va ganando robustez, va ganando músculo. La verdad que después en líneas generales tenemos una carrera tan linda, una profesión tan linda que te da satisfacciones económicas. En todos los casos, no voy a generalizar, pero la verdad es que conozco muchísimos, vamos a decir por la inversa, conozco muchísimos colegas que, apasionados, dedicados, metódicos, son valorados también por lo que hacen, valorados por los colegas, valorados por la justicia, valorados por la academia, eventualmente por los clientes. Termina apareciendo después el medio, la herramienta monetaria para poder pagar las expensas, que es importantísimo, no la dejo de lado, ¿sí? Ahora, eso también implica una búsqueda. Creo que es importante ser y encontrar el propio método cuando uno es estudiante. Esto cuesta muchísimo y nadie dice, bueno, ponete a analizar cuál es el método. Yo soy un fundamentalista del método. Cada uno tiene su método. Vos, Juli, ¿con cuánto tiempo de anticipación estudiabas en un examen? Y no tanto, la verdad. Estudiaba mucho en clase, ese era mi método. Yo en clase prestaba atención, captaba todo, escribía, yo soy muy de escribir, y iba escribiendo, iba escuchando, y ese era mi método de estudio. Después repasaba todo lo que había leído, o sea, leía los libros, por supuesto, pero la verdad que la clase para mí era fundamental. En la clase no hablaba, era solamente prestar atención. Y eso, junto con, por supuesto, los libros y eso, pero unos días antes, claro, ya me quedaba toda la información. ¿Y usted, doctor? Yo tuve una particularidad que no falté nunca a clase. Para mí era clase también. Eso es un datazo. ¿A ninguna clase? No faltaba. Y a partir de ahí uno, no es lo mismo leer yendo a clase que sin ir a clase, me parece. Es clave. Y después, bueno, sí, obviamente que lo de la pasión es, por ahí cuántos se quedan en el camino por un profesor con el cual no se sintieron identificados, una materia que por ahí no era lo que más les interesaba, pero si uno tiene claro el norte. Mira, es interesantísimo lo que decís y me da paso también a otro tip, justamente hablando un poco de burnout. Es muy fácil frustrar a un estudiante. Es muy fácil hacerle sentir o menospreciar. Hay que tener como una autoestima alta, que no todos la tienen, menos en esos momentos, porque uno viene también con bardos de la casa, con problemas laborales, con lo que sea. Pero en definitiva también la carrera, al menos en la UBA, te permite eso, jugar con y probarte a vos mismo. Esto que vos decías me parece clave,
No frustrarte cuando un profesor no es el mejor. Hay un montón de profesores que no tienen los mejores métodos. Yo siempre digo lo mismo. En esta época no alcanza con saber. En una época alcanzaba con saber. Ahora, además de saber, tenés que saber transmitir y explicarle al otro. Y ese desafío, en definitiva, lo vamos a ver retratado también en la calidad de abogados que vamos a estar lanzando al mercado o a la vida jurídica. Yo lo veo muchísimo. También veo gente de mi edad o más que no tiene pasión, no tiene interés o sobra la tarea. Soy muy crítico con mis colegas, pero soy crítico porque quiero que mejoremos entre todos. Entonces, en cuanto a qué consejo se le puede dar a un estudiante, bueno, no frustrarse por un primer o por un segundo tropezón, no concentrarse tampoco, no obsesionarse con el tema de las notas, porque muchas veces puede haber una corrección que no sea lo más justo o lo más justa posible. Para mí asistir a clases es importante, tomar notas es importante, no traicionar su propio método y ser constante. Esto de la gota que horada la piedra, sí, ¿no? Eso creo que es clave porque en definitiva muchas veces los procesos son largos. Uno después en la carrera ya se empieza a adentrar con otro tipo de ideas que tienen que ver con lo justo y lo injusto, perder un juicio, ganar un juicio por buenas razones, por malas razones. Bueno, hay un montón de circunstancias que condicionan los resultados y no siempre los resultados terminan retratando el trabajo que uno hace. Hay que lidiar también con eso, ¿eh? Muy bien, me gustó. ¿Querés que vayamos con una más? Sí, dale. ¿Hay más tips? ¿O hay...? Sí, o puedo linkearlo con, no sé, digamos, 10 razones, por decir un número, 10 razones para ser abogado. Bien. Uy, bueno. Me encanta. Cerramos en 4, o sea, Claro. no hace falta que digan las 10. Te puedo dar un montón más, ojo, pará. Muy ambiciosa, claro. Juli. No, pero a ver. Hay que apuntar a más. Bien, No, sí. pero a ver, esto lo linkeamos con el que dijiste que todos en algún momento coquetearon Exacto. con la idea de ser abogado. Ahora esa me despertó ahí la curiosidad. Me gustó, bueno, claramente, vas a ser en algún momento de la fiesta el centro de atención. En la mesa familiar vas a ser el centro de atención. Sí o sí. Padezco de eso. ¿Eso lo ¿Viste? ves como algo positivo? Bueno, en algún momento está bueno que también te digan, y bueno, que te reconozcan, ¿no? El tema, todos necesitamos ser un poco reconocidos, ¿no? Sí. En el sentido, vamos a hacer, a ver, tiene una parte buena y una parte mala. También seguramente es una de las 10 peores cosas de ser abogado, ¿no? Que uno dice soy abogado o abogada y te pueden llegar a consultar por un homicidio, ¿no? Che, ¿sabés que me encontré una moto? Bueno, o tengo una deuda de expensas o cualquier otra cuestión. Pero creo que es una cosa, es lindo ser demandado y que confíen en uno para dar un consejo, obviamente con contenido y rigor jurídico. Otra cuestión positiva, yo creo que nuestra profesión nos permite y es muy, muy versátil en cuanto a los temas, ¿no? Existe gente que se especializa, por ejemplo, en derecho espacial, ¿no? En medio ambiente, o en ambiente ahora se dice, ¿no? En medios de comunicación, en obviamente salud, en tributario, etcétera. Realmente considero que es un paño muy, muy amplio. Así que les digo una más si quieren, como para cerrar en 3, que me parece un número interesante. Otra es que es una profesión que te puede llegar a dar muchas satisfacciones, no solo en lo social, es decir, en lo que vos podés llegar a generar con ese cambio que genera, por ejemplo, un juicio, también obviamente te puede dar satisfacciones económicas, así que también considero una virtud. Creo que metí uno más ahí como un tipo, no un cuarto. Lo metiste por la Sí, ventana. por Esa la es ventana. una habilidad de un abogado. ¿Viste? Y justo estábamos debatiendo el otro día sobre este tema, nos parecía interesante traerlo a la mesa. Si sirve o no mediatizar un caso jurídico. Bien. No, iba a decir que es una buena pregunta, pero no puedo decir más porque ya me quemo. Ya está. Ya lo dije, ya agoté mis tres buenas preguntas. A ver, yo creo que yo no suelo recomendar, no lo recomiendo en líneas generales. Primero porque no cae bien, por ejemplo, en la justicia. Muchas veces, la mayoría de las veces, exponer un tema públicamente termina siendo o termina sonando más a un escrache que a un fin legítimo para llegar a un resultado. La justicia primero no le gusta. Segundo, muchas veces cuando uno hace eso, uno no controla ese mensaje. ¿Por qué? Porque lo hace, por ejemplo, uno de los afectados o de los comprometidos, ¿sí? Así que ahí uno pierde ese hilo que también puede ser perjudicial o puede repercutir en el expediente. ¿Y en qué puede repercutir? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un pleito y del otro lado está Juli o está vos, Gastón, me pueden decir, bueno, yo ya con este pibe no puedo negociar porque claramente juega en los márgenes de la cancha jurídica, ¿no? Entonces,
A veces eso, que puede ser leído como jugar en los márgenes, puede anularnos y puede no solo no beneficiarnos, sino que definitivamente perjudicarnos, porque anula algunas conversaciones. Así que, en ese sentido, puedo agregarte algunas otras, como por ejemplo que más allá de perder el hilo del discurso, del mensaje, puede llegar a una derivación que no sea del todo satisfactoria. Bueno, considero que es una cuestión a atender y que no necesariamente es una virtud. En principio no lo recomiendo, y además hay otra cuestión que creo que es importante, y es que los abogados en líneas generales no estamos familiarizados con los medios. No sabemos cómo tratar con los medios. Entonces es el famoso, me invitaron a una cena pero no sé con qué se come esto. ¿Entendés? Entonces si no sabes con qué se come, por ahí lo mejor es que sigamos dentro de el mapa constituido, ¿no? El mapa jurídico, el proceso, que nos da muchísimas herramientas, nos da muchísimos recursos, nos da herramientas como para poder llegar al mejor resultado posible dentro de lo que dice el manual. Absolutamente. Mi abuelo decía que no se ahoga el que no sabe nadar, sino el que cree que sabe nadar. Claro. Nos quedamos sin tiempo, nos quedaríamos hablando horas y horas con Juan Bautista Torres López. Le agradecemos muchísimo que haya venido a la radio. Un genio total, yo se los había anticipado. Lo siguen en redes sociales, @JB Torres López en Instagram. Y nos despedimos y enseguida continuamos con más Derecho a Fondo. Persiguiendo el bien común. Derecho a Fondo. Por Radio UBA. Seguimos con Derecho a Fondo. Nos pareció súper pertinente, vigente e interesante hablar de derecho laboral nuevamente, porque esta semana hubo novedades. La legislatura porteña aprobó el fuero laboral para la Ciudad de Buenos Aires, y para hablar de este tema tenemos a la doctora Inés Arias, que es Magister en Derecho de la Integración Económica en la Universidad de Sorbonne. ¿Lo pronuncié bien? Sí, está perfecto. Mi abuela me mata, si no, porque es bilingüe en francés, especializada en asesoramiento en materia laboral, previsional y en riesgo del trabajo a empresas, autora de distintos artículos jurídicos, vicepresidenta de la Asamblea de Delegados y secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Inés, te saludo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Queremos saber de qué se trata esto que ya se venía hablando y que finalmente se materializó ahí en una votación reñida. Se aprobó. Bueno, sí, ayer tuvimos esta noticia de la aprobación de estos dos proyectos. Son dos. Uno que lo que hace es crear 10 juzgados de trabajo en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Cuesta. Sí. Y después otro que aprueba el Código de Procedimiento para estos juzgados. La estructura, en realidad, lo que este proyecto lo que hace es establecer lo que se llama puesta en marcha de la justicia. Es decir, no hay una transferencia, si bien se deja a salvo la posibilidad de que haya un acuerdo de transferencia desde la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad, pero no es una transferencia, sino una puesta en marcha de 10 juzgados que van a funcionar en simultáneo con la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Sí? Es parte de la asunción de competencias, porque la ciudad entiende que, la Constitución que tienen le permite asumir esas competencias y la está poniendo en marcha. ¿Y cómo se va a coordinar esta coexistencia de ambos? Es raro, todavía no se sabe. En principio se van a crear 10 juzgados y una cámara de apelaciones con 2 salas. Debiera, ser de elección esta competencia una vez que estén constituidos los juzgados y que esté ya en funcionamiento, podrían los ciudadanos, dentro de las competencias, elegir si ir a un juzgado dentro de la ciudad de Buenos Aires o seguir en la Justicia Nacional, donde van a seguir tramitando todas las causas. Creo que un primer gran desafío ahí va a ser, más que nada, lo van a tener los jueces encargados de resolver cuestiones de competencia que se van a plantear seguramente cuando se elija la competencia de la ciudad, sobre todo. Lo que
un poco la justificación de esta puesta en marcha es el tema de las enormes dificultades que existen hoy en día en las tramitaciones, las demoras y demás, todas las cuestiones, digamos, que hay entre los que litigamos en el Fuero Nacional de Trabajo. Sí, sabemos que el Fuero de Trabajo en general, digo, la justicia suele estar colapsada, suele carecer de recursos humanos, tecnológicos y demás. La justicia del trabajo en particular es una de las que recepta la mayor cantidad de quejas, ¿no?, en cuanto al avance y los tiempos procesales. En este sentido, ¿vos creés que esto va a venir a descomprimir un poco el cúmulo de expedientes? Bueno, yo tengo en realidad primero una cuestión que la voy a decir porque un poco la milito como litigante del Fuero del Trabajo, que es el tema de la enorme cantidad de vacantes que todavía siguen. Los concursos que hay de jueces laborales que están aún esperando por el Ejecutivo para que haya la terna se eleve y se puedan designar jueces. Entonces, lo primero que hay que pensar es que también este colapso no solo tiene que ver con la cantidad de expedientes que tramitan, sino con las vacancias que hay, ¿no?, que son montones. Claro. O sea, 1/3 más o menos de los juzgados están sin jueces en la Justicia Nacional. Entonces, si bien esto puede llegar a ser una nueva boca de recepción, digamos, o de gestión de procesos judiciales, también pienso que hay cosas para hacer en la Justicia Nacional que se podrían hacer sin que sea necesario generar un nuevo fuero o no resolver el tema de el traspaso de competencias. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que en la práctica sí vamos a tener 10 juzgados más para tramitar los expedientes y puede llegar a generar naturalmente, por la existencia de 10 nuevas oficinas, por llamarlo, digamos, de alguna manera, van a poder naturalmente tener otros plazos. ¿Y dónde va a ser el asiento de esos juzgados? Eso, digamos, todavía está muy en definición porque ni siquiera se ha ordenado ni empezar, o sea, el Consejo va a tener que empezar los concursos, designar jueces y demás, pero bueno, va a tener asiento en la capital, se supone, sí. Y hay una cosa buena dentro del Código de Procedimientos que tiene en ciertos puntos plazos más acotados. Entonces, eso también, primero, por una cuestión de el famoso dicho escoba nueva barre bien, sí. Se supone que los juzgados que arranquen van a no traer el atraso que tienen otros. Y por otro lado va a estar el tema de que los instrumentos legales, que es el proceso donde están, con el que tienen que trabajar los jueces y demás, tienen plazos que naturalmente parecieran, según lo que se ve, más acotados que en el del proceso actual nacional. Entonces, sí, a ver, está claro que esto de alguna manera viene a cumplir con lo que es un mandato constitucional que tiene que ver con la autonomía de la ciudad. Es interesante también, ¿no?, pensarlo como ejercicio en un país tan caótico como es Argentina, que uno está siempre atando todo con alambre. Por ahí es como un escalón, ¿no? Es como ir escalonando ese traspaso final. Sí, a ver, hay una cuestión ideológica que me parece interesante no saltar, que es hay algo que está atravesado por la ideología en el fuero laboral muy fuerte y sobre todo un prejuicio muy grande con respecto a cómo van a trabajar estos jueces o si hay alguna posibilidad o no de manipulación de la independencia de esos jueces, como aparece siempre. Entonces aparecen suspicacias de ese tipo. Yo soy una persona que por lo general espero a ver cómo funciona, a ver qué pasa y creo que hay que estar expectante a ver qué sucede y seguir el tema. Pero bueno, ese razonamiento existe. Con respecto al escalonamiento, la realidad es que esto es exactamente lo que decís, Gastón, es una manera de escalonar. Empiezan por 10 juzgados y veremos cómo funciona y qué pasa con el traspaso de la Justicia Nacional. Claro, si resulta ágil hay que ver el resultado, sí. Y tal vez ir a por más. Sí. Y respecto al presupuesto, ¿tienen una partida presupuestaria que ya se haya aprobado? Este último, sí. En el primer proyecto, son 2 proyectos, uno el de la creación y el otro es el código. El primer proyecto se dispone que se va a asignar una partida presupuestaria para esos 10 juzgados, que va a ser de la ciudad, y también en ese primer proyecto se establece que si se puede mantener la posibilidad de acuerdo de traspaso a la Justicia Nacional, y en ese caso van a tener que llegar a un acuerdo porque
de alguna forma va a ver cómo financian entre ambas o entre el Estado Nacional y la ciudad ese traspaso si es que se da en algún momento. Eso es lo más complicado, un tema de costos, obviamente. Pero bueno. Recordamos que estamos hablando con Inés Arias, nos estuvo explicando, impecable Inés, tu explicación sobre estos dos proyectos que se aprobaron en la legislatura con la creación del foro laboral. Juli, nos estamos quedando sin tiempo. Ay, ya terminamos. Pasó rápido, Pasó ¿no? muy rápido, sí, la verdad que fueron muy buenas entrevistas, muy buenos los entrevistados, más que las entrevistas. Y es que te tiraron por otro también, preguntaste muy bien. Te dijeron muchas veces qué buena pregunta. Muchas veces. Te lo empezaste a creer. Claro, no, pero es por los entrevistados, así que muchas gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, agradecemos a Inés Arias, también agradecemos a Nico Cardoso, que lo tenemos acá, acompañando y bancando siempre. Bueno, de nuestra parte nos volvemos a reencontrar recién el año que viene. Felices fiestas para todos. Felices fiestas, que comiencen un buen año. Y bueno, nos vemos la próxima para disfrutar más Derecho a Fondo.